hay que tener en cuenta que la evolución hacia un nuevo mundo no es solamente un mundo humano, es el conjunto de la madre tierra. Es decir, no es que vaya a surgir aquí algo nuevo relativo a la humanidad mientras todo sigue igual. No, no, no. Es un mundo nuevo. Nosotros no hablamos del habitante de una humanidad nueva, hablamos del habitante de un mundo nuevo porque lo que va a surgir en ese devenir cíclico al que hacía referencia anteriormente es un mundo nuevo, es una tierra nueva, es un planeta nuevo con todo lo que ello conlleva, porque el planeta también evoluciona. Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta charla coloquio con Emilio. Buenos días, Emilio. Hola, Francés, muy buenas, un abrazo. Un abrazo, un placer tenerte aquí. Hoy estamos aquí un poco en plan como coloquio, ¿no? Como los dos coautores que somos del libro El habitante del mundo nuevo, publicado con Editorial Consciente. Entonces, voy a lanzar una serie de reflexiones para que tú las continúes y expreses tu sentir al respecto. Y así, pues bueno, vamos tejiendo un poquito este pequeño coloquio. Magnífico. Bueno, pues hemos hecho este libro titulado El habitante del mundo nuevo, ¿no? Tal vez habrá personas que se preguntarán, bueno, pero habrá un mundo nuevo, ¿no? Porque claro, con las circunstancias que vemos, ¿no? de crisis climáticas, crisis migratorias, crisis de refugiados, resurgimiento de ideologías que parecían ya absolutamente pasadas de moda y que esperábamos no volver a ver y que están resurgiendo, ¿no? Entonces hay todo esto y tal vez habrá personas que se puedan dejar llevar un poquito como por el pesimismo, ¿no? Yo aquí un poquito querría hacer la reflexión de que, bueno, de que un poco, en cierto sentido, como da igual lo que nos aguarde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo fundamental es ser y hacer, ¿no? Según lo que el corazón nos dicta. Y para esto, pues un poco son independientes las circunstancias, ¿no? Para actuar y ser a partir de lo que nos sale de dentro, ¿no? Yo para mí lo sintetizó muy bien Martin Luther King cuando dijo la frase de yo, aunque supiese que mañana se acaba el mundo, aún hoy plantaría un árbol, ¿no? Que es como, bueno, sea cuáles sean las circunstancias, yo estoy a favor de la vida y la alimento y la promuevo en todo momento, pues porque es mi esencia, ¿no? Pues no puedo hacer otra cosa porque mi esencia me dicta esto, ¿no? Entonces, yo veo un poquito esta cuestión de esta manera, pero independientemente de esto, de todos modos, Emilio, bueno, por una parte está esto que te he planteado, y por otra parte, bueno, que parece que de todos modos que sí que hay ciertos motivos como para el optimismo y para esperar este mundo nuevo, ¿no? Hago enteramente mía, Francés, tu reflexión. No puede ser de otra forma, si no hubiéramos escrito el libro conjuntamente. Hago enteramente mía esa reflexión porque me gusta insistir que lo importante no es tanto el qué. Nuestra mente está siempre muy obsesionada con el qué, sino el cómo vivimos el qué. Ahí está la clave, ahí está la clave. Y es verdad que observando con un mínimo de sentido común lo que tenemos a nuestro alrededor, es evidente que no estamos ni mucho menos en el mejor de los mundos posibles ni por asomo. Todo lo contrario. Estamos en una humanidad que parece que ha embarrancado en muchos ámbitos y que no tiene capacidad de dar de sí más que no sea dolor, sufrimiento, control, dominio, alienación de la gente. Esa es la sensación y esa es también la conclusión que se extrae cuando se estudia la economía, la tecnología, la ecología, la salud, la política, la sociedad, la cultura y la educación, etcétera, etcétera, con un mínimo de rigurosidad. Que las cosas están, vamos a decirlo así, francamente mal, hasta el punto de lo que muchas personas llamamos que estamos en una distopía. Ahora, a partir de ahí, hay que repetir lo que tú has dicho y lo que yo he intentado resumir en ese lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Es decir, la actitud ante la vida que yo pueda desempeñar
mi forma de afrontar cada día, de instante en instante. Eso es independiente del escenario en el que me encuentre. Podemos decir, hombre, pero si el escenario fuera más hermoso, si el escenario fuera más cálido, si el escenario tuviera unas connotaciones más, entre comillas, positivas, pues mira, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor un escenario así lo que nos llevaría a lo mejor, y ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, es a que nos entretuviéramos, a que nos distrajéramos, a que nos quedáramos absolutamente prendidos de lo superficial, de lo exterior. En cambio, la vida nos indica que cuando las circunstancias nos aprietan, esas noches oscuras de las que magistralmente nos habló San Juan de la Cruz y que de una forma u otra todos hemos vivido y sabemos que es verdad, que cuando la vida nos remueve, nos saca de esa distracción, de ese entretenimiento, del hábitat de confort y nos hace que miremos a la vida de otra manera y nos planteemos temas que no nos habíamos planteado y nos preguntemos cuestiones que no nos habíamos preguntado. Ese es el gran papel, como decía Juan de la Cruz, de las noches oscuras, y eso lo hemos vivido de una u otra manera muchos, por no decir todos, los seres humanos. Pues bien, estamos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista colectivo en una especie de noche oscura distópica, pero esa noche oscura es una gran oportunidad para no caer en ningún hábitat de confort, para no distraernos y para sacarle más jugo al momento en el que estamos, que es un momento por otra parte precioso, porque, y termino francés, los maestros y maestras hace tiempo que nos anunciaron que estos tiempos llegarían. De la misma forma que yo estoy en condiciones de decir que estando actualmente en la época del año en la que estamos, cuando lleguemos al solsticio de invierno hará más frío, los días serán más cortos, habrá más humedad, habrá más oscuridad y a lo mejor eso a nuestra mente no le gusta porque a nuestra mente le apetece más los días largos, el clima cálido, para poder disfrutar más de la naturaleza, para poder disfrutar más del mar. Y yo llego aquí y digo, no, pero lo que va a venir ahora es humedad y es frío y son días cortos. Yo eso, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo como una especie de adivinanza? No, lo estoy haciendo porque tengo conocimiento de los ciclos. Y los maestros y sabios y sabias nos anunciaron que esto llegaría como parte de un ciclo. Es decir, que además de que lo importante no es tanto el qué, sino el cómo se vive el qué, es lo realmente importante, la práctica de vida de instante en instante, es que además en paralelo esto que estamos viviendo y que efectivamente es convulso y removiente, tiene también su sentido de la misma forma que lo tiene el solsticio de invierno, de la misma forma que lo tiene el invierno en el contexto de la evolución de las estaciones. Este ciclo oscuro, húmedo, convulso, es ni más ni menos que el preámbulo para una primavera y el surgimiento, en definitiva, de ese mundo nuevo al que da título nuestro libro cuando hablamos del habitante de ese mundo nuevo. Ese mundo nuevo es el que surgirá después de ese invierno que es necesario vivir y que vamos a vivir, además, estoy convencido, muchos seres humanos, sacando lo mejor de nosotros mismos para ganarnos el mérito en el invierno de ser los habitantes de esa primavera que está, entre comillas, a la vuelta de la esquina dentro del proceso de ciclos. Gracias, Emilio. En relación con el advenimiento, ¿no?, de un mundo nuevo, parece que formar parte de él o no tiene relación con un estado de frecuencia que sea compatible con este mundo nuevo que nos espera. Aquí puede un poquito, creo yo, tal vez, plantearse un poco aparecer un poquito la trampa de situación de emergencia, yo quiero entrar en este mundo nuevo y quiero salvarme, y entonces un poco cuál es la receta para salvarme, ¿no? Y aquí un poco la reflexión que yo haría es que no hay una receta para uno mismo, ¿no? No hay una manera de ser el más listo de la clase, como de algún modo los poderosos intentan a través de construir búnkeres o de construir medios de vida alternativos en el espacio, ¿no? Porque, vaya, yo creo que esencialmente uno se salva cuando deja de estar
centrado en sí mismo, ¿no? Es decir, que cuando te olvidas de tu propia salvación, seguramente es cuando lo encuentras, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto? Por supuesto, Francés, totalmente de acuerdo de que nada de obsesionarse y nada de ninguna mentalidad, entre comillas, de salvación, porque no va de esto, no va de esto. Yo lo resumiría de la siguiente manera. La forma de ser el habitante del mundo nuevo es viviendo como si estuviéramos en el mundo nuevo en el actual mundo. No hay otra manera, no hay otra manera. Es decir, hago muchas veces referencia, no tiene nada que ver, pero tú y yo también hemos colaborado en un libro sobre la muerte, ¿no? Y hablando de la muerte me dice la gente, Emilio, ¿yo cómo me preparo para la muerte? ¿Cómo puedo prepararme para una buena muerte? Y yo siempre digo, tú te preparas para la muerte con tu práctica de vida. Ya está, es así, parece un tanto contradictorio prepararse para la muerte con la práctica de vida, pero cada uno va a tener la muerte, en definitiva, que haya preparado con su práctica de vida. Pues bien, aplicando analógicamente esta reflexión a lo que estamos compartiendo, de lo que se trata en el aquí ahora, donde todavía el nuevo mundo no se ha configurado, pero ojo, está presente en embrión, está presente en el corazón de muchos seres humanos, está presente en las almas de muchos hombres y mujeres, está ahí ya de alguna forma presente. Y la manera de tener nuestro sitio, de tener nuestro lugar en ese mundo nuevo, es viviendo aquí ahora ya, con los paradigmas, las pautas, los comportamientos, la vibración en todo nuestro día a día, de instante en instante, que será el requerido para ese mundo nuevo. Quien no lo haga así está en una absoluta ficción mental. Es decir, quien no viva ya aquí ahora bajo los paradigmas, pautas, comportamientos y frecuencias vibracionales de ese nuevo mundo, no va a poder estar en ese nuevo mundo. Pero no porque nadie le cierre las puertas, sino como tú muy bien has recordado, porque esto es un tema vibracional, donde además, y termino, hay que tener en cuenta que la evolución hacia un nuevo mundo no es solamente un mundo humano, es el conjunto de la Madre Tierra. Es decir, no es que vaya a surgir aquí algo nuevo relativo a la humanidad mientras todo sigue igual. No, es un mundo nuevo. Nosotros no hablamos del habitante de una humanidad nueva, hablamos del habitante de un mundo nuevo, porque lo que va a surgir en ese devenir cíclico al que hacía referencia anteriormente es un mundo nuevo, es una tierra nueva, es un planeta nuevo con todo lo que ello conlleva, porque el planeta también evoluciona. Antes, cuando hablábamos de ciclos, hablamos del invierno, de la primavera, los ciclos hay de mucho tipo, y hay ciclos menores y hay ciclos mayores, y la configuración de una nueva humanidad se va a producir en el contexto de una nueva tierra. Y por tanto estamos hablando de algo francamente maravilloso, algo francamente esplendoroso que debemos vivir con esperanza, no una esperanza vana y simplemente quimérica, sino una esperanza rigurosa del conocimiento de los ciclos y de ganarnos ese sitio con nuestra práctica de vida en el aquí y ahora. Gracias. Emilio, bueno, el otro día, en el encuentro que celebramos en Lleida el 7 de noviembre, finalmente perdiste la paciencia con una cuestión que te hacen. Entonces adivino yo que siempre, ¿no?, desde el público, relativo al tema de, bueno, yo querría hacer las cosas de manera diferente, pero es que mi familia no sigue, no sigue ahí. Entonces, bueno, claro, nosotros podemos perder un poquito la paciencia en relación con eso, pero no deja de ser algo que preocupa a las personas, ¿no? Entonces, bueno, la situación supongo que no es fácil, entre otras cosas porque también puede depender un poco, por una parte, del papel que uno tiene en la familia, ¿no? Por ejemplo, algo diferente puede ser que eres un adolescente que está empezando a tener unas ideas claras sobre las cosas, pero tienes poca capacidad de decisión en casa. Otra cosa es que, bueno, que seas el cabeza de familia, o otra cosa puede ser que seas el abuelo al que ya no hacen mucho caso porque es el abuelo, ¿no? Y puede haber como multitud de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una distinta capacidad de incidencia en el marco familiar,
Pero de todos modos, bueno, siempre habrá mucha más capacidad de incidencia en el marco de la propia familia, donde tampoco hay tantas personas, ¿no?, que en un marco mayor donde puede ser más difícil incidir en fin, en ámbitos mucho más grandes, ¿no? Es decir, que una cierta capacidad de incidencia hay, y esto lo desarrollamos también un poco en el libro del habitante del mundo nuevo. Pero independientemente de lo que se pueda hacer o no en el ámbito familiar, bueno, una cosa es también el respeto a las dinámicas de las personas de la familia, por supuesto, y después también que el ámbito familiar no es lo único que debemos contemplar. Actualmente se están creando muchos grupos, incluso comunidades, ¿no?, sinergias de muchos tipos, que nos permiten ir desarrollando nuestra forma de vivir según lo que sentimos, pues en fin, de maneras que no tienen por qué circunscribirse al ámbito familiar, ¿no? Es un tema que efectivamente, Francés, es reiterativo. Es decir, me lo encuentro en cantidad de charlas, de conferencias, presenciales, online. Es un tema candente, por tanto, muy candente. Al ser candente es un tema que hay que tratar, lógicamente. Más allá de que lo trato tanto, que ya hay un momento determinado que me resulta hasta curioso el tenerlo que tratar tanto, porque posiblemente no hay ningún otro asunto que sin plantearlo yo salga tantas veces en tantos encuentros, tanto online como presenciales. A mi modesto entender, el tema es enormemente sencillo. No podemos confundir una relación familiar con una afinidad álmica, es decir, con una afinidad consciencial, es decir, con un modo de ver la vida y de ver el mundo. Son cosas distintas. Esa persona puede ser mi padre o mi madre, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi nieto, lo que sea. Y el hecho de que tenga conmigo unas relaciones familiares y unos lazos de sangre no implica que tenga que ver conmigo desde el punto de vista de cómo esa persona ve las cosas, ve la vida, su vida, la vida de los demás, el mundo, y cómo la veo yo. Yo no entiendo muy bien dónde nos han enseñado que una relación familiar conlleva una especie de sintonía a la hora de percibir la vida. Eso no es así. Más bien yo diría que lo que las experiencias familiares nos enseñan es que en la familia lo que se suele vivir es la disintonía. Yo recuerdo en mis tiempos mozos, que de esto ha pasado ya una eternidad, y yo recuerdo que en mis tiempos mozos era muy típico que en familias bien, entre comillas, es decir, familias adineradas, familias que estaban en buena posición, los hijos e hijas le salieran muy revolucionarios, muy de izquierdas, pelos largos, reivindicativos, ¿no? Es decir, bueno, decimos, vamos a ver, en esa familia, con ese contexto, yo que era de una familia obrera y militaba en la extrema izquierda, me sorprendía que una buena parte de mis compañeros y compañeras procedieran de buenas familias. Y sin embargo no había tantas de familias obreras que posiblemente estaban tan metidas en la cotidianidad de ganarse la vida y por supuesto no podían acceder a estudios superiores como por ejemplo el ámbito universitario, pongamos por caso. Se daba esa paradoja, ¿no? Y para mí siempre ha sido muy evidente que una cosa es la familia, que tiene unos lazos, que tiene una importancia, faltaría más, que tiene un sentido, ¿quién lo puede dudar? No tengo ningún tipo de duda al respecto. Yo tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, tengo un nieto. ¿Cómo lo voy a poner en duda? Y para mí son importantes en mi vida. Pero ojo, pensar que mi hija o mis hijos van a ver el mundo como yo, pensar que mi nieto, que ahora mismo es muy pequeño, pero en fin, cuando sea mayorcito, va a tener que ver la vida, las cosas de la vida como yo las veo, es ridículo. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay son almas encarnadas que están en su proceso evolutivo, que están en su proceso de crecimiento de conciencia, cada uno a su ritmo, cada uno con su punto kilométrico en el recorrido que está llevando a cabo. Y yo creo que en el ámbito familiar lo que tenemos es que estar atentos a otro tipo de cosas y no desesperarnos cuando nuestro entorno familiar con relación a A, B o a C no ve las cosas como yo la veo. Yo diría que es lo lógico es que en el ámbito de la familia haya muchas formas distintas de ver las cosas y eso nos permite además valorar la familia como gimnasio de la vida para comprender, para empatizar, para percibir que lo que para ti está tan claro, para otra persona no lo está, también para poder percibir el por qué esto es así, por qué esto está para ti claro y sin embargo para otra persona no lo está,
o viceversa. Es decir, la familia, como toda la vida, es un precioso gimnasio, pero no podemos buscar una afinidad, una sintonía, que eso no se da o no se tiene que dar. A veces sí, no sé, yo con mi esposa la tengo, esa afinidad álmica, pero en fin, también es verdad que ha sido una afinidad álmica buscada, ¿no?, durante mucho tiempo hasta tener una relación de pareja y formar un matrimonio, ¿no? Pero no tiene por qué ser así en el ámbito de la familia. Y por supuesto que, como tú muy bien has dicho, y termino, Francés, es que además la vida ni empieza ni termina en el contexto de la familia. La vida es mucho más. La vida, la de cada uno, es mucho más. Y esa vida tiene que desarrollarse en un marco, en un escenario donde también haya interrelación con otros grupos, con otras formas de ver las cosas, y ahí sí, ahí podemos encontrar a personas que tienen esa afinidad álmica y que nos acompañan porque sí ven la vida, y la vida en general, y la vida de cada uno, y la vida del mundo, de una forma semejante, o por lo menos la ven semejante ahora. Puede ser que pasado un tiempo, después cada uno en su propio discurrir conciencial, lo que hoy es armonía, mañana ya no lo sea tanto, ¿no? Pero es que esto es la vida misma, y yo lo que llamaría es a estar en general serenos, en equilibrio y en armonía siempre, siempre. En esa práctica a la que tantos hacemos referencia tú y yo, práctica personal, práctica de relaciones, prácticas individuales y prácticas comunitarias, en esa práctica de vida que hacen aquí ya ese mundo nuevo del que estamos hablando, que en esa práctica de vida tengamos muy presente una armonía, una serenidad, una calma proveniente de un enorme respeto, de una enorme empatía, de una enorme consideración a lo que cada uno ve, a lo que cada uno percibe. Evidentemente estamos en nuestro derecho de decir, pues yo lo veo así, pero la otra persona tiene el mismo derecho de verlo como tú o de otra manera. Y creo que cuando esto lo vayamos asentando, eso nos va a ayudar a ser mejores habitantes ahora de ese mundo nuevo. Y la familia Mira por Dónde es una especie de gimnasio que viene muy bien al respecto. Muy bien, gracias. Y finalmente planteo una última cuestión en este coloquio, ¿no? Dedicamos una parte importante del libro El habitante del mundo nuevo al trabajo interior, ¿no?, a lo que sería la transformación personal, porque si no, un poco se puede caer en lo que se ha caído siempre a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no?, de tener muy claras unas ideas, ¿no?, respecto a determinadas acciones, determinadas maneras de hacer las cosas, que nos pueden posicionar mentalmente y anímicamente, ¿no?, como a la contra de los que no tienen ese tipo de opción. Entonces, con lo cual estamos en oposición a. Y en el fondo estamos en una dinámica, ¿no? Si lo abordamos desde un punto de vista intelectual, podemos estar en una dinámica como de yo contra ellos, nosotros contra ellos. Y pues es un asunto delicadito, ¿no? Porque quiere decir que de algún modo tenemos que trascender todo el ámbito de la mente y de lo intelectual y que en el fondo sea el corazón el que mande y el que dirija el camino, ¿no? ¿Qué ves tú, qué puedes comentar tú un poco de esa trampa, ¿no?, de situarnos muy en la mente y por lo tanto en los extremismos y en la rigidez de unas posturas y por lo tanto en el juicio resultante de ello y etcétera? Efectivamente, Francés, la vida es una, y eso nunca lo deberíamos olvidar. Es decir, recuerdo a un maestro que decía, en la vida, utilizo expresiones coloquiales, en la vida hay santos y en la vida hay pecadores. La vida sabrá por qué hay santos y pecadores. No es de mi incumbencia. Y yo, desde luego, lo que no voy a hacer es rechazar lo que la vida hace suyo. Sin embargo, muchas veces, desde nuestro mundo mental, ahí estamos nosotros. Lo que la vida acepta sin problema, nosotros, sin embargo, estamos aquí para decir, pues esto no, esto sí, esto me parece bien, esto me parece mal. Esto es una locura absolutamente. El sol nos ilumina a todos. Volvemos a esa expresión coloquial que utilizaba el sabio, santos y pecadores. La lluvia cae sobre todos, santos y pecadores. No hay distingos por parte de la vida. Por supuesto que cuando hablamos de una práctica de vida que sea coherente con ese mundo nuevo,
Hay personas cuya práctica de vida es radicalmente incoherente con ese mundo nuevo, pero hay que respetarlo. Eso no eso no significa que nos crucemos de brazos. Evidentemente, cuando una persona incoherente en su actuación está ocasionando dolor, ese dolor a mí me afecta y hace que me movilice para intentar paliar ese dolor, ese sufrimiento que está provocando. Pero lo haré siempre desde el respeto y desde el amor, no desde el juicio, no desde el insulto, no desde la desconsideración. Para mí, en este sentido, son fundamentales las enseñanzas de Cristo Jesús en el famoso Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y en la primera parte del Sermón de la Montaña están las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas se nos dice con claridad: actúa por la paz, actúa por la justicia. Fíjate, francés, son llamadas a la acción, no a la indiferencia, no al cruzarte de brazos ante lo que ocurre a tu alrededor porque eres presuntamente espiritual. No, actúa por la paz, actúa por la justicia. Pero sigue diciendo Jesús, y hazlo a una costa de ser calumniado, a una costa de ser insultado, a una costa de ser perseguidos. Y a aquellos que se ponen frente a ti como tus enemigos, ámalos, tiéndeles la mano. Y si te piden una túnica, dale 2. Y si te quieren obligar a que le acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 4. Es decir, ese mundo nuevo del que estamos hablando es un mundo nuevo, como compartíamos hace un rato, anunciado en los procesos cíclicos de la Madre Tierra y de la humanidad. Y es un nuevo mundo que está basado en el amor. Pero claro, el amor es un término tan manido, lo hemos manipulado tanto, y lo mismo vale ya para un roto que para un descosido. Y yo diría que por buscar un término que no esté tan absolutamente manoseado, podríamos hablar de ternura. La ternura es la gran reevolución en estos momentos. Se trata de ser enormemente tiernos y el intelecto no sabe jugar con la ternura. Cuando entra el mundo de la mente ahí con sus juicios, la ternura desaparece. La ternura tiene que ver con el corazón, la ternura tiene que ver con el alma, y yo diría que es el gran baremo. Yo creo que es un baremo, yo lo digo porque me lo practico mucho conmigo mismo, es un baremo de guía en mi vida. ¿Está la ternura presente o está pudiéndome algo que no es la ternura? ¿Está pudiéndome ahí los juicios de la mente? ¿Está apareciendo el ego que se sabe vestir de muchas maneras y me está llevando a A o B? Pues bien, la ternura para mí es una especie de termómetro que me dice con claridad si estoy alineado con mi auténtico ser, si estoy haciendo una práctica en mi cotidianidad que de verdad es la del habitante del mundo nuevo, o es simplemente un invento, una ficción mental desde una autocomplacencia, de un yo que dice que soy muy consciente, que estoy llegando a altos niveles de conciencia, pero que realmente con el baremo de la ternura se pone de manifiesto que mucho bla, 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 pero poca práctica, poca realidad. Gracias, Emilio. Bueno, pues aquí podemos finar a este pequeño coloquio. Muchas gracias, Emilio, por haber participado en esta charla, en este mano a mano. Gracias a ti, Francés. Ha sido un placer, un privilegio.